Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 14 de mayo 2020, Apocalipsis para niños en nuestra serie, y estamos en el devocional número 135, una victoria de a 1000. Es una nueva enseñanza, nos basaremos ahora en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. ¿Le gustaría pensar que el equipo olímpico nacional de su país ganara todas las medallas de oro en las diferentes participaciones en una olimpiada? ¿O qué tal que la selección de fútbol obtuviera el campeonato mundial? En algunos casos, como el de México, sería primera vez en la historia. Eso sí que sería una victoria, ¿no lo cree? Sería una victoria de a 1000. Así se dice por lo menos acá en este país de donde yo soy miembro. Una victoria de a 1000 se refiere a una victoria en serio, a la señora Victoria. Y no me refiero a Victoria la cantante, sino una señora victoria, un triunfo verdadero. Pero ¿a qué le tiras cuando sueñas?, decía Chava Flores, un cantante popular mexicano. De cualquier manera, todos soñamos con victorias de ese tamaño, victorias de a 1000. De hecho, todos soñamos con una victoria en un futuro cercano. Esta es una especie de esperanza universal, como ya hemos dicho, que inunda a la humanidad y se exalta especialmente en tiempos de crisis. Siempre vendrán tiempos mejores, decía Yuri, una cantante mexicana, en una canción que entonó en el Festival de la OTI. Siempre vendrán tiempos mejores. Es decir, el sueño de que habrá una gran victoria, un algo grandioso que obtendremos en un futuro, en ocasiones inmediato. Los hebreos conservaban la esperanza de un libertador que les sacara de Egipto. En épocas posteriores, cuando estaban bajo el yugo de diferentes reinos, desarrollaron precisamente la literatura apocalíptica, como el libro que estamos leyendo, donde trabajaron la idea de una época de paz en donde el pueblo de Dios reinaría junto con su Redentor. En Isaías podemos ver esto, en el libro de Daniel también podemos ver esto, se desarrolló una esperanza y se escribía, se compartía de una generación a otra a través de la literatura apocalíptica, que tenía como propósito dar aliento, esperanza, a través de imágenes gigantescas, a través de un cuadro plástico, una especie de mural, y con símbolos que los no propios, que los enemigos no pudiesen entender y que los propios pudiesen entender perfectamente. De hecho, esta es una de las características principales de la literatura apocalíptica. Por eso se llama así Apocalipsis, revelación, porque revela cosas a unos mientras que las oculta a otros. Porque si tienen que ser reveladas, quiere decir que están ocultas, ¿no es cierto? Entonces están ocultas para los enemigos, pero están reveladas para los propios, a los iniciados o a los compañeros. Muy bien, en este pasaje que iniciamos a leer ahora, Apocalipsis 20, versículos 1 al 10, se nos habla de una victoria de a 1000. Vamos a leer el pasaje. Dice así, se los leo, Apocalipsis capítulo 20, versículos hemos dicho desde el 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo la ve? Sí, por supuesto, este es el pasaje en donde se habla del milenio.
un pasaje breve, son 10 versículos, y resulta que surgen libros y más libros en las librerías cristianas sobre este tema. No parece congruente tantos libros con respecto a tan breve pasaje, sin embargo, así es algo que fascina a los cristianos, el milenio nos fascina y queremos saber acerca de eso. Tengo la impresión de que en algunos casos voy a defraudarlos o desilusionarlos al explicar lo que yo encuentro en este pasaje, pero de cualquier manera, analicémoslo. Me parece que nos habla de la supremacía del reino de Cristo sobre el poder del mal. Los primeros 2 versículos nos hablan de una derrota técnica del mal, su poder debilitado por los agentes del reino. Se los leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Su poder es debilitado por los agentes del reino, su influencia acallada y su trampa es puesta en evidencia. Las tinieblas no pueden contra la luz, decía Juan mismo en su evangelio. Los hombres de aquella época y aún los cristianos veían al poder de Roma como algo invencible. Sin embargo, en los pasajes anteriores se nos narra su destrucción, y ahora, para no dejar una sola duda, se define la derrota del poder que está detrás de la bestia, está detrás de la Babilonia, está detrás del falso profeta, porque recuerde, los pasajes anteriores vimos la derrota de la bestia y de la Babilonia y del falso profeta. Pero ahora se nos habla de la destrucción o derrota del poder que está detrás de estos agentes del mal. El diablo mismo es derrotado y encerrado por 1000 años. Nuestro Señor lo había dicho eso en Mateo 12, en Marcos también lo había dicho el Señor, que así sería, que sería derrotado. Él es quien puede atar al hombre fuerte y saquear su casa. ¿Se acuerdan cuando acusaron al Señor Jesucristo de que echaba fuera demonios por Belcebú? Y entonces Él les dice, si así es, entonces alguien más fuerte que el enemigo, alguien más fuerte que Él lo ha atado. Si no, ¿cómo sucede eso? Ahora bien, más allá del mileniarismo, postmileniarismo o premileniarismo y el amileniarismo, los que no saben qué estoy diciendo, no se preocupe, más allá de los conceptos que existan con respecto al milenio y el lugar que ocupa, de acuerdo a algunos, en su cronología que hacen algunos, el milenio con respecto a lo que también llaman el rapto, más allá de eso, saber que el Señor tiene poder para atar a Satanás y para quitarle su poder, su influencia, es alentador y muy significativo, especialmente en medio de las crisis de la vida. El día de hoy, si usted va a la librería cristiana y compra 2 libros sobre el Apocalipsis, es muy probable que los 2 entre sí se contradigan. Con respecto a este punto, particularmente sobre el milenio, se contradigan. Y el hecho de que haya tantas posturas sobre el tema, y tan diversas en ocasiones, tan contrarias incluso, nos hace pensar que tal vez debemos buscar de otra manera la respuesta para entender qué es esto del milenio. Existen movimientos evangélicos que enfatizan demasiado el poder del diablo. Hablan mucho de él y en ocasiones hasta lo invocan inconscientemente. Hay cantos para el diablo, hay gente que canta canciones para el diablo. Le dice cosas, lo maldice, lo insulta y no sé qué, pero le cantan. Y he oído personas orando al diablo. Porque cuando le hablan al diablo y lo insultan y le dicen, vete de aquí, no sé qué, están hablando con él. Y no es eso orar, hablar con alguien, un ser espiritual, pues hay gente que le ora al diablo. Le atribuyen todo lo malo que pasa y exaltan su poder. Hay gente que tiene una mentalidad, no sé, tan primitiva en cuanto a su concepción de las cosas espirituales, que de repente llega a la iglesia tarde, pastor, perdón, es que ya ve cómo es el diablo, anda metiendo su cuchara por donde quiere y pues que se nos ponchó el carro. O sea que, ¿qué? O sea que el diablo poncha llantas de los carros. Cambia los semáforos. Es que fíjese que había mucho tráfico y el semáforo no servía. O sea, descompone semáforos para que no llegues temprano al templo. Cambia de los semáforos de verde a rojo para que no puedas llegar. Tiene ese poder. Dios le da ese poder de andarte molestando por donde quiera como espíritus chocarreros, dicen algunos, y andarte ponchando carros y tapándote el carburador. Le atribuimos demasiado poder. Y hay personas que lo alaban y lo exaltan al decir todo eso. Nuestra actitud debería ser diferente. Debemos estar preparados, por supuesto, sin duda, porque la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero debemos reconocer que fue derrotado
En la cruz del Calvario fue vencido por el campeón Jesucristo nuestro Señor. Con su resurrección le dio el golpe certero sobre su cabeza. Ha sido derrotado, es un ser derrotado. No, no es omnipresente, no es omnipotente. Y de hecho, no hablemos mucho de eso. Déjeme pasar al siguiente punto, porque no hablemos mucho de eso. Mejor hablemos del Señor, del campeón de campeones, del que lo derrota, del que tiene poder para atarlo. ¿Y qué es eso? De 1000 años y luego lo suelta. ¿Y qué va a pasar eso? Hay quienes hacen toda una cronología. La Biblia dice que nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero algunos sí saben porque ya tienen su mapa cronológico de cuándo va a suceder cada cosa. Y 3 años y medio de no sé qué, 3 años y medio de no sé cuál, que hacen las 7 semanas de Daniel y Mateo 24 y Lucas 15 y hacen textos de aquí y de allá. Pero otra vez, los cristianos del primer siglo, los cristianos perseguidos, los que no tenían Biblia, los que no tenían una Biblia computarizada para buscar, los que no tenían las referencias bíblicas, los que no tenían referencias cruzadas, solamente tenían los rollos y eso no los tenían ellos en su poder, sino que alguien más los leía, me refiero del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento sí tenían las cartas estas de Juan. Esos cristianos perseguidos, esos cristianos viviendo bajo circunstancias diferentes, ¿qué entendieron? Ahí me parece que entendieron algo maravilloso que debería ser suficiente para que usted y yo estuviéramos contentos de lo que este pasaje dice. Entendieron que el Señor le dará a su iglesia una victoria de a 1000, una victoria contundente. Me parece que entendieron que el Señor les hablaba en este pasaje de la supremacía del reino de Cristo sobre el poder del mal. Y no sé usted, pero yo me conformo, me contento, me alegro, me es suficiente saber esto y todo lo demás y el mapa y además el mapa de este libro y el mapa de este otro libro y el mapa de aquel otro y el comentario de este otro que habla por la radio y que me revuelve todo y que no sé ni a cuál creerle, me hacen pensar que el pasaje tiene una interpretación más sencilla. Nos habla de una victoria suprema, superior y extraordinaria. Si tiene poder para entrar a la casa y atar al hombre fuerte que dominaba esa casa, si tiene poder para atarlo por 1000 años y si han sido 100 años y si son 2000 y 100,000 y si es simbólico, no me importa mucho. Me importa que simboliza que tiene poder nuestro Señor para darnos esa victoria. Así que, hermanos míos, disfrutemos de esta verdad. El pasaje nos habla de la supremacía del reino de Cristo sobre el poder del mal, porque el enemigo ha sido derrotado por el Señor Jesucristo. Y usted y yo no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana para seguir estudiando este tema. Hasta pronto.